Buenas noches con todos. Somos los integrantes del grupo número uno, Juan Pablo Yepes y Francisco Cepeda. Somos estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas de la Cátedra de Pensamiento Político Clásico. En esta oportunidad les voy a comentar un poco sobre lo que es la Reforma Protestante, en primera instancia dada por Martín Lutero. eh, Como introducción, Martín Lutero era una persona, un sacerdote de la Iglesia Católica en los años de 1517, donde él establece una serie de reformas que se oponen justamente contra el autoritarismo de la Iglesia Católica. Cuando esta mismo comienza a tener una especie de monopolio sobre la creencia de la población en estos estados nacientes en la Europa medieval. Justamente él relata y saca unos apartados que sugieren que este autoritarismo de la misma iglesia con relación a las posturas de las reformas y de la creencia de la persona con relación a un ser superior, que en este caso es Dios, donde la iglesia mantiene y ejerce un monopolio sobre las creencias que tiene sobre la población. La reforma fue iniciada por Martín Lutero y seguida por otros líderes en la Suiza, en la antigua Suiza y Alemania, con Calvino, que fue el predecesor de esta reformas que dieron hincapié a una nueva formación y creencias de las nuevas iglesias, y a la cual daba un surgimiento a las nuevas reformas y creencias que se iban dando en los radicalismos que estaba teniendo la misma iglesia con relación a los postulados que tiene esta creencia. En los ambientes de la reforma podemos resaltar que se ha reiterado que es inherente las políticas que tiene la iglesia para con sus creyentes, y está centralizado en la indagación que proponen las diferentes los estamentos que tienen estos líderes políticos, y los cuales ejercen también los prominentes estamentos de recaudación de fondos que tiene la iglesia, con el fin de socavar una especie de creencia que Dios impone a sus súbditos y a sus creyentes, para acceder a una vida eterna, en la cual los sacerdotes y el mismo papado imponía a los súbditos
y desde las mismas instancias superiores de mando, en lo cual en estas reformas, lo cual influencia a la coordinación de saber qué es serse salvado, y las mediaciones en las cuales el ser humano necesitaba tener para poder llegar a una vida espiritual y tener una vida eterna en el cielo, como nos querían hacer saber. Entonces, Calvino, con su reforma, hizo y se opuso de forma radical a estos designios que proponían las autoridades de la religión en su momento, para la cual se puso como una nueva manera se propuso una nueva manera de recaudar impuestos. Fueron el tráfico de los, ¿cómo se llama? Del tráfico del cobro de indulgencias. Esto quería decir que justamente para poder emancipar y estar bien con uno mismo y poder tener un plano de salvar el alma, se tenía que comprar el perdón de los pecados por medio del perdón y a cambio de un rédito económico. Entonces, en el siguiente video que yo propongo, va a estar un poquito más detallado cómo es esta clase de maneras de perseguir una emancipación y de perseguir el pago de estos perdones por los pecados cometidos, para formas más didácticas de la comprensión de este. Durante el siglo XVI, el continente europeo fue testigo de uno de los movimientos religiosos más importantes e influyentes en la historia de Occidente, la Reforma Protestante. Este movimiento religioso inició en Wittenberg, en el actual territorio de Alemania. Fue impulsado por un teólogo alemán llamado Martín Lutero, quien cuestionó las prácticas que tenía la Iglesia Católica en esta época. A la larga, la Reforma Protestante traerá grandes consecuencias para Europa y el mundo en general, pues esta provocó una profunda división dentro de la Iglesia Católica y el cristianismo. Además, llevó al surgimiento de nuevas prácticas religiosas, doctrinas y organizaciones cristianas, tales como el zwinglianismo, el calvinismo, el anagmatismo y el anglicanismo. Por si fuera poco, los desacuerdos entre protestantes y católicos produjeron numerosos conflictos violentos que llevaron a una serie de terribles guerras religiosas que dominaron la historia de Europa occidental en la segunda parte del siglo XVI. Antes de conocer en qué consistió la Reforma Protestante, primero repasemos cómo era la situación religiosa de Europa en el siglo XVI. Durante este siglo, ya
Era evidente que la Iglesia Católica había sucumbido ante el poder y la corrupción. Por eso, muchas personas no estaban conformes con las acciones de la institución cristiana. Y es que, en esta época, la mayoría de los altos puestos de la Iglesia eran ocupados por personas adineradas que tenían más de un cargo y que no cumplían con sus responsabilidades eclesiásticas. Aparte, algunas prácticas de la Iglesia que llevaban realizándose desde hace muchísimos siglos, ahora comenzaban a ser cuestionadas, como por ejemplo la venta de indulgencias, una remisión con la que las personas, después de la muerte, podían librarse de todo o parte del castigo que recibirían por sus pecados. Fue en medio de esta situación que surgieron las primeras voces que se pronunciaron en contra de las prácticas de la Iglesia Católica. Los primeros cristianos que criticaron la corrupción y el enorme poder de la Iglesia fueron el teólogo inglés John Wycliffe y el teólogo checo Jan Hus. Por un lado, Wycliffe le exigía a la Iglesia que abandonara sus pretensiones de riqueza material y que estableciera a las Sagradas Escrituras como la máxima autoridad de esta institución, mientras que Hus criticaba la corrupción de la Iglesia, sus abusos de poder y la cantidad de riquezas que ésta acumulaba. Además, para él, aunque la Iglesia Católica era liderada por el papado romano, únicamente Cristo podía ser considerado como el auténtico líder de la Iglesia. También, durante el Renacimiento, pensadores humanistas como Erasmo de Róterdam habían reflexionado acerca del cristianismo y sobre la necesidad de reformar la Iglesia Católica. Sin embargo, aunque estos pronunciamientos invitaron a pensar a muchos europeos, no fueron capaces de provocar un auténtico cambio dentro de la Iglesia Católica. No fue sino hasta principios del siglo XVI cuando se produjeron cambios muy importantes dentro del cristianismo, luego del que el teólogo alemán Martín Lutero reflexionara acerca de las prácticas de la Iglesia. Lutero, desde muy joven, estaba interesado en la vida religiosa, pero debido a la presión de su padre, se dedicó a estudiar leyes. No obstante, pronto abandonó el camino de las leyes para inclinarse por sus verdaderos intereses. Así que se convirtió en monje y comenzó a estudiar teología. Una de las cuestiones que preocupaba a Lutero era conocer cómo las personas podían alcanzar la salvación. Él no estaba conforme con las explicaciones que daba la Iglesia Católica acerca de este tema. Por eso se dedicó a estudiar la Biblia, llegando a la conclusión de que los humanos no eran salvados únicamente por sus buenas obras, sino por la fe que tenían en las promesas de Dios, posibles gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Este principio, junto al reconocimiento de la Biblia como la única autoridad en los asuntos religiosos, más adelante se convertirán en los dos pilares fundamentales de la Reforma Protestante. En conclusión, básicamente podremos decir que la Reforma Protestante estaba encasillada justamente en tener la salvación por las buenas obras y la fe intrínseca en Dios. Y justamente Martín Lutero con Juan Calvino tuvieron este pensamiento de llevarlo más allá justamente de la emancipación por medio de tributos a la iglesia, sino que ellos fueron mucho más allá que conseguir la salvación del alma influenciaba justamente en tener una buena persona, en tener una buena ética y en tener una buena participación como seres humanos y como seres
cristianos, que se basaba justamente en la promesa de tener y ser creyente del mismo Jesucristo y de los actos como personas de bien. Muchas gracias. Muy buenos días o noches, depende de la hora que me estén viendo. Bueno, yo voy a hablar acerca de la concepción del anticristo, como Juan Pablo ya ha mencionado y ha dado bastante información sobre el tema de la reforma cristiana, ¿no? No me voy a extender mucho tiempo en ese sentido. Bueno, voy a ser bastante breve en lo que queda de la explicación para poder entender lo que engloba este primer capítulo sobre el reformismo. Eh, Teniendo que recordar que el concepto de anticristo es de una tradición medieval cristiana, el cual fue central para poder promover o movilizar pensamientos, masas, política en aquella época. También conjunto con la creación de la imprenta se pudo promover de mayor forma, más rápido, para ser más exactos, más rápido, eh, el, el tema de la religión. ¿Por qué? Porque hubo diferentes maneras de representar el anticristo. Ya no solamente era eh, por el verbo, de boca a boca, sino que existía ya eh, figuras, dibujos dentro de los diferentes escritos que eran promovidos por la Iglesia Católica y bueno, por las diferentes iglesias nacientes en esa época. Eh, Incluso, si más no recuerdo, habían dos, eh, dos dibujantes, dos personas que se encargaban de representar de personificar al, a- al demonio, o demonizar a cierto ente, por así decirlo, que era Durero y Carnage. Ellos se encargaron de publicar diferentes dibujos acerca de cómo se concebía, o bueno, cómo la iglesia concebía al demonio, ¿no? También esto ayudó de cierta manera a domesticar el pensamiento de medieval para poder eh, captar, hegemonizar el pensamiento. También el descubrimiento de la imprenta dio paso al, a traducir diferentes textos en relación a la Biblia. Debemos recordar que la Biblia era transmitida, o bueno, la Biblia era transmitida verbalmente. No pocas personas eran las que en verdad se habían topado con algún texto, con el texto de la Biblia, para ser precisos, y lo cual la imprenta ayudó a difundir enormemente diversas ediciones de la Biblia. Lutero transformó, bueno, tradució al alemán y de ahí hubo muchísimas otras traducciones que fue ayudando a la iglesia en ese sentido. Lutero y los reformadores rechazaron la escolástica, que consideraban desvinculada de la vida de la fe auténtica, influenciados por el neominimalismo de Guillermo Ockman y las ideas de San Pablo y San Agustín. Lutero se enfrentó a la Iglesia de Roma, cuyos teólogos no aceptaron sus ideas radicales. Más que, bueno, en ese momento, claro que sí, eran unas ideas bastante radicales, pero en comparación con otros teólogos radicales, sí es bastante la diferencia de pensamiento, ¿no? Bueno, para no extenderme mucho más, eso sería lo que yo tengo que aportar al video que Juan Pablo ya explicó al inicio.
Yo estoy complementando ya con los últimos puntos de lo que eh, fue, tuvo que aportaron a la reforma. Y también debiendo entender que todo esto es un proceso, bueno, eso yo siempre recalco que todo es un proceso. Y por las diferentes personas, pensadores, filósofos cristianos en ese momento, tenemos, hay un inicio de un pensamiento diferente, lo cual hasta el día de hoy, hemos ido escalando poco a poco y llegamos hasta ahora los pensamientos. Hay personas cristianas, creencias, perdón, hay personas que creen en Dios, otras personas que son de otro tipo de iglesias anglosajonas, bueno, n creencias, pero todo es todo parte de esto, del inicio del protestantismo para poder eh, concebir y pensar y escoger, obviamente, algo que a nosotros nos parezca lo adecuado o lo correcto. Eso sería todo. Espero que eh, haya sido útil, haya sido entendible el, el, la explicación que hemos dado de parte de nosotros y hasta una próxima oportunidad. Gracias.